Hola chicos, en este video daré a conocer el tema de síndromes neuropsicológicos, perteneciente a la materia de Neuropsicología 2. La docente a cargo es la licenciada Irene Apazalanoca. Antes de conocer el tema de síndromes neuropsicológicos, es muy importante que el estudiante identifique los lóbulos cerebrales. Comenzaremos con el primer lóbulo. Lóbulo frontal. Este se encarga de los procesos cognitivos. Por ejemplo, está el pensamiento, razonamiento y lo más importante que es el lenguaje. Luego tenemos el lóbulo parietal. Esta se encarga más que todo de la motricidad fina o gruesa y la que nos permite generar movimientos. Luego tenemos el lóbulo occipital. Esta netamente se encarga de lo que es la parte visual, identificar los colores o rostro o el mundo exterior. Luego tenemos el lóbulo temporal. Esta se divide en dos, temporal izquierdo y temporal derecho. Como está cerca del oído, se encarga de identificar los ruidos o sonidos externos. Ya conociendo los lóbulos, pasaremos al tema de síndromes neuropsicológicos. Como el primer síndrome tenemos las afasias. ¿Qué son las afasias? Nos dice que es el trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión o daño cerebral. La primera afasia es afasia de Broca. La área dañada es el lóbulo frontal. Luego tenemos la afasia de Wernicke. El daño se encuentra en el lóbulo temporal. Esto produce la incapacidad de expresión de sentimientos. Luego tenemos la afasia anómica. El daño se encuentra cerca del lóbulo occipital. Esto como discapacidad o consecuencia trae que la persona no pueda expresar bien conceptos. Afasia de conducción. El daño está en el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. La persona no puede repetir palabras con facilidad. Luego tenemos la afasia global. El daño está en el lóbulo frontal y lóbulo temporal. Esto produce que la persona no pueda entender mensajes que le emiten. Continuando con el tema de síndrome neuropsicológico, ahora hablaremos de las apraxias. Primero mencionar qué son las apraxias. Es la incapacidad para la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo que normalmente desencadena el movimiento. La apraxia está netamente relacionada con el lóbulo parietal. Primera apraxia ideomotora. Es la capacidad de que la persona no pueda manipular de manera correcta sus manos. Luego tenemos la apraxia ideacional. El área dañada está en el lóbulo parietal y occipital. Esto impide que la persona pueda realizar un proceso. Por ejemplo, el niño no puede hacer los cordones de los zapatos. Luego tenemos apraxia de la marcha. El área dañada sería el área occipital y parietal. Esto impide que la persona pueda caminar con facilidad y por lo tanto tenga que arrastrar los pies. Luego tenemos la apraxia del vestir. Aquí la persona no puede vestirse, es decir, no sabe el orden de cómo poder vestirse. Como pueden observar, no sabe cómo ponerse los calzoncillos o los shorts. Luego tenemos la apraxia construccional. Aquí la persona tiene que seguir un proceso. Por ejemplo, aquí dos abuelitos están realizando un gusanito. Bueno, continuando con el tema de síndromes, también tenemos el síndrome de las agnosias. Primero mencionar qué son las agnosias. Nos dice que es la incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de existir una adecuada asociación del mismo. Por ejemplo, el área que está relacionada con las agnosias es el lóbulo occipital. Existen diferentes tipos de agnosia. La primera está agnosia visual. Tenemos la agnosia espacial. Aquí la persona puede sufrir una confusión cuando va caminando por la calle. Por ejemplo, puede equivocarse el nombre de la calle o de la avenida y todo lo demás. Luego también tenemos lo que es la agnosia auditiva.
Aquí la persona tiene la incapacidad para reconocer o identificar sonidos, es decir, el ruido de un auto, de un camión, de un bus, de una moto, de un avión. Luego tenemos también la agnosia táctil. Aquí la persona tiene la discapacidad para reconocer objetos con las manos, es decir, por ejemplo, no puede reconocer lo que es una jarra, lo que es un vaso, lo que es un plato, una bañera, una cuchara. Como último síndrome tenemos las amnesias. ¿Qué son las amnesias? Nos dice que las amnesias son o es un trastorno del funcionamiento de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. El lóbulo relacionado directamente con las amnesias llegaría a ser el lóbulo temporal izquierdo y derecho. Tenemos diferentes tipos de amnesia. La primera es la amnesia anterógrada. ¿Qué quiere decir? Que es la incapacidad para retener información luego de una perturbación cerebral. Es decir, que aquí la persona no podrá retener ninguna información aprendida y eso le causará frustración. Luego tenemos la amnesia retrógrada. ¿Qué quiere decir? Que es la imposibilidad de evocar una información previamente aprendida. Es decir, que la persona no podrá recordar nada de su pasado. Con esto terminamos lo referente a los síndromes neuropsicológicos.